Hey, ¿qué onda gente guapa? Si les gusta el video no se olviden de dejar su like, suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. También pueden dejar un comentario, que eso ayuda muchísimo para que el canal siga creciendo y llegue a más personas. Gracias por el apoyo y ahora sí, empecemos con el video. Una apuesta inolvidable. Descargo de responsabilidad. Naruto no me pertenece. Todos los personajes, lugares y elementos originales son propiedad de Masashi Kishimoto y sus respectivos dueños. La historia es creación original de The Orange Park. Yo únicamente realizo la traducción al español con fines de entretenimiento. Si te gusta la obra, apoya al creador original. Capítulo 31. Dos pasos atrás. Punto de quiebre. El mundo giraba a una velocidad vertiginosa. Si el chico estuviera completamente consciente, el estómago le daría un vuelco. En cambio, en su estado actual, la vista desde el fondo de la cueva lo cautivó. Parecía sentir la rotación de la Tierra al desplazarse por el espacio. Lo hacía sentir tan pequeño, tan insignificante. Su lugar en el universo no significaba nada comparado con la inmensidad del cielo y las estrellas. Su batalla había devastado el escondite de Akatsuki, tanto que el techo hacía tiempo que se había derrumbado. Había escombros esparcidos por el campo de batalla. Su tamaño variaba desde guijarros hasta rocas. Naruto apenas podía concentrarse, pero aún así logró formar pensamientos algo coherentes. El cielo es tan hermoso. Sus ojos se quedaron allí clavados durante lo que parecieron siglos. Había anochecido un poco. Aún no había anochecido, pero el sol había asomado hacía un rato. El atardecer no podía tardar más de un par de horas. Si tan solo hubiera podido admirar esa vista del cielo ahumado y anaranjado. Habría sido realmente digno de contemplar. El Uzumaki no era de los que admiraban las obras de arte, pero el cielo giraba de tal manera que le recordó un arte abstracto que Jiraiya había intentado mostrarle una vez. Naruto no lo había entendido entonces. Le había parecido una pérdida de tiempo. Había demasiadas cosas que exigían su atención, hasta el punto de que el arte parecía insignificante en el panorama general. Pero, ahora, fue maravilloso. Una pequeña parte de su mente consciente regresó a él en ese momento. Espera, ¿qué estoy haciendo aquí? Se las arregló para preguntarse con la esperanza de que la voz en el fondo de su cabeza regresara y lo guiara. ¿Qué estaba haciendo antes? El rubio no podía recordarlo por más que lo intentara. Para su consternación, todo quedó en silencio. ¿Lo imaginé? ¿Estaba soñando? De nuevo, nada. Después de lo que pareció un largo silencio, la realidad a su alrededor había comenzado a cambiar. El cielo azul fue absorbido por sí mismo para formar algo nuevo. Bueno, no del todo, todo lo que quedó fue, bueno, nada, una blancura inmensa y familiar que resonó profundamente dentro de él. Su sentido se ajustó lentamente y la sensación de rotación cesó. Menos mal. El rubio había empezado a sentirse mal por la sensación de movimiento. Quiso incorporarse, pero sus extremidades le pesaban demasiado. Naruto estaba exhausto, tan cansado que sentía que podría pasar el resto de su existencia en ese mismo lugar. Sus párpados empezaban a pesarle y luchaba consigo mismo por mantenerlos abiertos. Entonces, de repente, una extraña sensación empezó a apoderarse de él. Él empezó a reírse para sí mismo. El rubio no sabía de dónde venía, por qué se sentía así ni qué le hacía tanta gracia, pero decidió no resistirse. La risa empezó lenta, pero fue aumentando de intensidad hasta convertirse en una carcajada. Esto duró varios segundos. Sus pulmones ardían en busca de oxígeno, pero los aullidos histéricos salían continuamente de su boca sin fin. Se le hacía cada vez más difícil pensar con coherencia. Lo único que había era risa. Ahogaba la consciencia del Uzumaki, le golpeaba los tímpanos y le golpeaba el pecho. Justo cuando sintió que se deslizaba hacia el mar de locura que amenazaba con consumirlo, una voz llamó su atención. ¿Se rompió? Preguntó una voz inocente y pueril. Lo más importante es que esa era la persona que había escuchado antes. Eso pareció despertar algo en su interior. Abrió los ojos de golpe y, con los mínimos movimientos de cuello que le eran posibles, recorrió el lugar con la mirada buscando la fuente del sonido. ¿Te sorprende? Dijo alguien más. Su voz sonaba igual que la anterior, pero mucho más áspera. Incluso enfadada. Lleva mucho tiempo hecho un desastre. De verdad, me sorprende que haya tardado tanto. Supongo que tienes razón. El desconocido, con voz más agradable, cedió.
Ojalá no hubiera llegado a esto. Bueno, ¿no nos pasa a todos? Qué lástima que la vida no funcione así. Lentamente, pero con seguridad, los pesos invisibles que debían de estar sobre su cuerpo comenzaron a disminuir. Naruto dejó escapar un gruñido y, con un empujón, se incorporó hasta quedar sentado. ¿Dónde demonios estoy? Murmuró el genin. Cerró los ojos. Su cuerpo aún no se había acostumbrado al movimiento. El dolor sordo en la nuca se había extendido a los lados y empezaba a latir con fuerza. ¿Qué pasa? HMPH, ¿de verdad no recuerdas mi casa? ¡Qué grosero! Reprendió el chico con voz inocente. Los ojos de Naruto se abrieron y se encontró con una visión familiar. Era la versión infantil de sí mismo con quien había hablado cuando aún estaba en el monte Myoboku. Al igual que antes, el niño vestía una camiseta blanca y pantalones cortos cargo hasta la rodilla. «¿Eres tú?», reconoció. Frunció el ceño. «¿Pero, por qué? ¿Cómo pudiste olvidarlo?». La voz más furiosa captó la atención del verdadero Naruto. Desvió ligeramente la mirada hacia un lado y parpadeó, confundido. Otra versión de sí mismo se encontraba a pocos metros de su homólogo vestido de blanco. Parecían idénticos, ambos de unos 5 años. La única forma de distinguirlos basándose únicamente en la apariencia era por la ropa. Llevaban exactamente la misma ropa, solo que de colores opuestos. El nuevo Naruto llevaba una camiseta y pantalones cortos negros. Sus diferencias y similitudes le recordaban al Yan y al Jin. «Disculpa, ¿qué?», preguntó el adolescente, mientras aún procesaba la nueva versión de sí mismo. «¿Qué dijiste?». Los labios del Jinchuriki, vestido de oscuro, se torcieron en una mueca de desprecio. «Ese pelirrojo cretino convirtió a nuestros amigos en marionetas, y no te acuerdas». «¿En serio?». Así, Naruto sintió que el estruendo de sus recuerdos recientes casi lo consumía. Recordó su búsqueda del Kazekage, la lucha contra los imitadores de Idan y Kakuzu, la recuperación de Gaara y la pelea con aquel llamado Sasori. Ah, y por último, sus queridos amigos se habían convertido en herramientas sin vida solo para infligirle más dolor. Los ojos del adolescente se pusieron vidriosos y un leve tic le retorció el rostro. Así era, se había conformado con quedarse allí eternamente si eso significaba no tener que sentir más dolor. No podía enfrentarse a las marionetas de los amigos que no había logrado salvar. «Tienes que volver», dijo ya Naruto. «Lo sabes, ¿verdad?». «¿Por qué?», preguntó el Naruto actual. «No puedo quedarme aquí con ustedes dos». Parecía más fácil allí. «Nuestros amigos». Esas simples palabras abrieron mucho los ojos del verdadero. «Si no te levantas y luchas, todos nuestros camaradas morirán. ¿Te parece bien? ¿Puedes vivir con ello?», preguntó la simpática rubia con cautela. «Nosotros también moriremos». «No, ellos pueden con ello», se mintió. «No necesito estar allí». «¿Podrías dejar de ser tan deprimente?», refunfuñó Jin Naruto. «¿No es esto para lo que nos hemos preparado todos estos años? ¿Pensabas que todo esto sería fácil? Si así fuera, no habríamos tenido que esforzarnos tanto». El adolescente se quedó en silencio, sin saber qué decir. «Tienes que ponerte las pilas y detenerlos». El Naruto vestido de negro empezó a enfadarse. «No vamos a fallarles a todos cuando todos han depositado su confianza en nosotros. Eso ya ha pasado una vez y no podemos permitir que vuelva a pasar. Pero ya ni siquiera me gusta pelear». Las palabras salieron de su boca antes de darse cuenta de que las había dicho. Las manos de Naruto se agitaban frenéticamente mientras hablaba, como si eso ayudara a transmitir la lucha interna que se arremolinaba en su interior. «Hace mucho que no me gusta. La única razón por la que entrené para hacerme más fuerte, lo único que me ha impedido rendirme, fue proteger a todos los que me rodean». El adolescente sintió que las lágrimas se le llenaban los ojos, pero se negó a mostrar debilidad de esa manera. «Ha sido tan difícil, solo quiero que todo esto pare». «¿Crees que no lo sabemos?», respondió su mitad Jin con un tono áspero. «Los tres hemos pasado por un infierno, y no será más fácil». La verdad hizo que el rubio sentado apartara la mirada, pero su mitad morena no se detuvo allí. «Aún así, nada ha cambiado. Todavía hay seres queridos y familiares por los que debemos estar. Así que si te rindes, sería como si los mataras tú mismo». «Familia F», tartamudeó el actual. «Así es, ¿crees que Jiraiya-sensei se quedaría de brazos cruzados y dejaría que Akatsuki te llevara?», se burló Jin Naruto. «Ni hablar. Ese idiota arriesgaría su vida con gusto para salvarnos. ¿Soportarías la idea de que muera para proteger nuestra vida sin valor? Es, prácticamente nuestro padre».
Tenemos que seguir con vida, para que Jiraiya pueda seguir viviendo. Un poco de fuego volvió a los ojos del original. Hizo una mueca y se levantó del suelo, pero el dolor no era tan intenso. Aunque sí se sentía cansado y perezoso. Tienes razón, balbuceó. No, podemos hacerlo. Jin se permitió una pequeña sonrisa, pero negó con la cabeza en señal de desaprobación. No, con cómo te comportabas ahí fuera, no puedes. Si te dejamos volver, morirás. ¿De verdad, creías que no nos daríamos cuenta? Naruto frunció el ceño y apartó la mirada. Era extraño, se sentía como el niño en esa situación cuando debería ser al revés. No sé de qué hablas. Lo dijo como si sus padres lo hubieran pillado con un bocadillo antes de cenar. Yami, no creo que debamos, ahora no, Ikari. Necesita oír esto. Su mitad oscura lo interrumpió y volvió a centrar su atención en el original, cuya mirada permanecía abatida. Vimos tu pelea con Idan. Ya sabes, el monstruo que mató a mis amigos. El Naruto actual hizo una mueca al oír eso, pero un destello de comprensión cruzó sus brillantes ojos azules. Miró a su copia más joven y se agachó a la altura de sus ojos, con los codos apoyados en las rodillas. Debes ser el que mencionó Ikari la última vez que estuve aquí. Ahora lo entiendo, eres el yo que estaba allí ese día, ¿verdad? Se refirió al incidente en Ola. Después de eso, viniste aquí para escaparte. Así es. Replicó Yami. Y me dio asco verte contenerte ante quienes nos hicieron eso. Esa declaración hizo que el rubio mayor retrocediera un poco. No solo pusiste a Sakura y a Kakashi Sensei en un peligro innecesario, sino que incluso te sentiste mal por herir a Idan con tu Rasengan. Pero no eran los verdaderos. Balbuceó el adolescente intentando defenderse de las acusaciones. Maté a un inocente disfrazado de Idan. Incluso después de un tiempo considerable, esas palabras seguían siendo difíciles de pronunciar. Le daban asco. Mentira. El Jinchuriki oscuro descartó sus excusas. No lo supimos hasta después de que terminó la pelea. Y además, dejaste que nos apuñalara cuando podrías haberlo esquivado fácilmente. Recibí el golpe para asegurarme de impactarlo con mi ataque. Sus ojos no coincidían con las palabras que salían de su boca, y era obvio. Fue para asegurarme de no fallar con el Rasengan de viento. Sí, claro. Como si fuera a creerme una excusa tan débil como esa. Yami se burló. Si de verdad quieres morir, la próxima vez, no seas cobarde y decidas evitar el ataque en el último segundo. Recibe el golpe de frente y muere como un debilucho. El adolescente inconscientemente dio un paso atrás lejos de su acusador, con los ojos muy abiertos y una miríada de emociones detrás de ellos. Ese clon de Akatsuki no era tan fuerte, deberíamos haberlo vencido con mucha más facilidad. Naruto Oscuro miró fijamente a su homólogo mayor. Mira la pelea en la que estamos ahora mismo. Sasori es mucho más fuerte que Idan y, aún así, lo estamos superando. En lugar de ir con todo contra estos bastardos, estás igualando sus fuerzas. El genin se mordió el labio inferior. Aunque me la juegue con todo contra Sasori, no tengo garantía de poder vencerlo. Es fuerte, mucho más fuerte de lo que esperaba, quizás si no tuvieras piedad, tendrías más posibilidades. Interrumpió al rubio más alto con sus duras palabras. La boca del original se cerró. Eso pareció haber tocado una fibra sensible en él. Estos son los Akatsuki. La ira de Yami crecía cada vez que hablaba de ellos. Uno solo de ellos mandó a Kakashi Sensei al hospital durante semanas. Sacaron a Gaara, el Kazekage, del corazón de la arena oculta sin que nadie supiera lo que había pasado. Pero, ¿sigues mostrándoles compasión? ¿Qué te pasa? El tercer Kazekage, la aldea merece un funeral digno. El adolescente parecía un disco rayado en ese momento. No podría destruir el cuerpo de su líder de esa manera. ¿Insistes tanto porque no pudiste hacer lo mismo por Rinari y Tsunami? El rubio vestido de negro no esperó respuesta y continuó. ¿Vale la pena arriesgar nuestras vidas y las de nuestros seres queridos que aún viven? ¿Y bien? No sé, Yami, interrumpió el lado más alegre de Naruto. Mostrar misericordia es parte de quienes somos. Matar gente no es parte de nuestro camino ninja. Necesitamos darles a nuestros enemigos todas las oportunidades posibles para demostrar que son dignos de vivir. Piensa en cómo era Gaara antes de conocerlo, o Neji. Demonios, incluso Zabuza. ¿No merecían la oportunidad que les dimos? Si no les dimos a otros las mismas oportunidades que les dimos a esos tres, entonces, ¿qué clase de personas somos? Incluso hubo esos pobres granjeros del bosque a los que ayudamos cuando nadie más les dio una oportunidad.
Tenemos la oportunidad de ayudar a cambiar la vida de las personas, y todo lo que necesitamos hacer es mostrar un poco de amabilidad y misericordia. Hay algo así como demasiada misericordia. Respondió Jin de Naruto. Un fanático religioso cuyas principales aficiones incluyen la masacre y la destrucción, y un monstruo que ha convertido a innumerables personas en marionetas. ¿Cuántas oportunidades necesitan para que te des cuenta de que no cambiarán? Los Akatsuki son diferentes a esos tres, y lo sabes. Si hubiera sido por mí, le habría perdonado la vida a Haku. En cambio, tuve que ver con impotencia cómo ustedes dos lo mataban a sangre fría. No tengo la capacidad de elegir quién demuestra su bondad, respondió Yam con tristeza, con una ligera mueca en su rostro. Lo sabes, y mientras forme parte de Naruto, seguirá sintiendo mi influencia. Si es culpa de alguien, es mía. Lo siento. Bueno, tal vez si pudieras hacer esa distinción, no tendríamos este desastre en nuestras manos. Yami metió las manos en los bolsillos y se burló a carcajadas, pero no dijo nada más. Hubo un largo silencio entre el trío rubio. Los tres estaban en un callejón sin salida. Ninguno sabía qué hacer a partir de ahí. Aunque sí sabían una cosa. Si el Naruto actual regresara para enfrentarse a Sasori tal como era, moriría sin duda. Afortunadamente, el paso del tiempo en este espacio no se trasladaba al mundo exterior. Tenían tiempo para llegar a una conclusión. Los ojos del adolescente Naruto estaban clavados en el suelo. Todo lo que decía su mitad oscura era cierto. Soy patético. Repitió la palabra que escuchó en su batalla con Sasori, mientras se pasaba las manos frenéticamente por su cabello rubio. He trabajado tan duro para esto. Creí haberme decidido a hacer lo que tenía que hacer. Y, sin embargo, aquí estoy, vacilando en el momento de la verdad. Sus pensamientos regresaron a cuando todavía estaba en el monte Myoboku, a un intercambio con Ikari en su primer encuentro juntos. No, tonto. Soy parte de ti. Esa parte de ti que sientes ahora mismo, la que quiere tener esperanza, soy yo. Con una sonrisa, extendió el puño. ¿Qué dices? Preguntó, esperando un choque de puños. ¿Quieres tener esperanza? Retrocedió un paso y negó con la cabeza con tristeza. Lo siento, no puedo. En lugar de estar triste como esperaba, su lado Jiraiya asintió, manteniendo la sonrisa. Entiendo. Puedes deshacerte de mí para siempre si quieres. ¿Deshacerme de ti? Naruto parpadeó, negando con la cabeza rápidamente. ¿Por qué haría eso? Eres parte de mí. Si no me aceptas, mi existencia no tiene ningún sentido. Recibió una mirada de confusión, que lo instó a continuar. Aunque no me aceptes, mientras exista dentro de ti, no podrás escribir el libro que deseas. No podrás ser la persona que quieres ser. Siempre estaré en el fondo de tu mente, impulsándote a tomar una dirección que no quieres. Eres parte de mí, reiteró. Si te borro, ya no seré la misma persona, dijo Naruto, clavándose el pulgar en el pecho. Puede que llegue el día en que me vea obligado a transformarme en alguien diferente, pero este no es uno de esos días. Entonces, ¿qué harás? Preguntó su lado alegre. Voy a enfrentar el mundo tal como es. Y luego, tras verlo con los ojos bien abiertos, tomaré mi decisión. Su mirada se posó en su mitad pura y luminosa, y dejó escapar un largo suspiro. Bueno, supongo que sí lo intenté, ¿no? No pudo contener las emociones cariñosas y nostálgicas que fluían en su interior. El único problema era que también venían acompañadas de dolor. Enfrenté el mundo tal como era, y eso simplemente reafirmó los pensamientos que temía que fueran ciertos. Naruto se acercó a Ikari y posó una mano suavemente sobre la cabeza de la niña. Yan Naruto, sorprendido por el gesto inesperado, levantó la vista con sus grandes y brillantes ojos azules. Antes de que el pequeño pudiera decir nada, el adolescente le dedicó una sonrisa sombría. Gracias. Su sonrisa se transformó lentamente en un ceño fruncido. Estuviste ahí cuando te necesité. Toda esa positividad me salvó la vida incontables veces. Mantuviste esa sonrisa en mi rostro cuando estaba solo, cuando los aldeanos actuaban como si no existiera, incluso después de que Sasuke se fuera de la aldea, y me sentí perdido. Sin ella, ¿quién sabe? Podría haber terminado como Gaara cuando nos conocimos. A Ikari se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Qué estás? Su voz se apagó al comprender la situación. Sus ceños fruncidos coincidieron. Dijiste que mientras fueras parte de mí, nunca podría convertirme en la persona que quería ser. El adolescente empezó a explicar la pregunta inconclusa. Bueno, voy a seguir ese consejo que me diste entonces. Necesito poder marcar la diferencia en este mundo, ¿sabes? ¿Estás seguro?
Yami observó toda la escena que se desarrollaba ante él, su expresión era ilegible. Su versión actual asintió. Para que las cosas mejoren, es necesario un cambio. Lo hemos intentado así durante mucho tiempo, y no ha supuesto una gran diferencia. Tenemos demasiados conflictos, lo sabes. La sonrisa de la rubia vestida de blanco era genuina y elocuente. Era como si el chico hubiera esperado que las cosas se desarrollaran así desde hacía mucho tiempo. Ya veo, supongo que hay muchas opciones, ¿no? Ya has hecho más que suficiente. El adolescente respondió negando con la cabeza. Te mereces descansar, así que por favor, es hora de que te duermas. Yo me encargo de ahora en adelante, ya no tienes que preocuparte por nosotros. De acuerdo, lo entiendo. Yang pareció aceptar la respuesta. Sus labios se curvaron en una sonrisa satisfecha mientras miraba a Yami con complicidad. Lentamente, comenzó a desvanecerse. Sus últimas palabras apenas fueron un susurro. Tómense su tiempo, ninguno de los dos debería apresurarse a unirse a mí. Y, sobre todo, vivir. Así como así, Ikari se había ido. El hecho de que desapareciera era una pista suficiente, pero era más que eso. Naruto podía sentir que estaba ausente dentro de él. Era como si una parte de él hubiera sido arrancada a la fuerza de su cuerpo, y la herida aún estuviera fresca, aunque no era tan malo como parecía. Una nueva pieza que lo representaba de verdad ya había empezado a crecer en su lugar, y se sentía bien. Como si Naruto Uzumaki ahora estuviera completo. El adolescente notó que su mente se sentía más clara, sus pensamientos más agudos y una determinación inquebrantable. Demonios, incluso ese dolor de cabeza persistente que lo atormentó durante casi un año había desaparecido. Era casi como si Ikari lo hubiera causado, y él hubiera sido quien le daba vueltas en la cabeza cada vez que sus ideales divergían. Era una guía que ya no necesitaba. Puedo hacerlo. Se sentía más él mismo de lo que jamás había sido. Tengo que hacerlo. Eso era lo que le faltaba antes. La voluntad de actuar según sus convicciones. Bueno, ya no. Lo haré. El Jinchuriki sonrió ante su victoria mental. Los dos que permanecieron allí se miraron a los ojos. Para sorpresa del actual Naruto, su contraparte Yami parecía triste. Supongo que no debería ser tan sorprendente. Pasaron todo el tiempo juntos. Se permitió una pequeña sonrisa. Hasta los polos opuestos pueden llevarse bien. ¿Verdad, Sasuke? Solo pude mirar con horror cuando Idan y Kakuzu se burlaron de mí justo después de matar a mis amigos. El pequeño empezó diciendo, aunque no podría haber hecho nada para vengarlos ni aunque quisiera, no intentar luchar por mi vida siempre será mi mayor arrepentimiento. ¿Qué vas a hacer ahora para morir sin remordimientos? Le preguntó el niño a su versión mayor. El adolescente se dio la vuelta para irse, pero se detuvo. Naruto se giró para encararlo y le dirigió una mirada férrea y decidida. Haré lo que tenga que hacerse, por difícil que sea. La voluntad de actuar según mis creencias, con eso, nunca más me arrepentiré de nada. El cambio de expresión de Yami lo dijo todo. Aprobó esas palabras. Buena suerte, entonces, dijo Jin mientras veía cómo su antigua personalidad se desvanecía y volvía al mundo real. Los tres habían pasado por todo juntos. Claro, los métodos en los que cada uno creía eran muy diferentes, pero sus objetivos finales coincidían. Solo querían protegerse a sí mismos y a sus amigos. ¿Fue tan difícil? Bueno, pues resulta que sí. Al menos, en este mundo. Aunque, el rubio que acababa de irse era diferente a sus predecesores. Esa mirada en sus ojos, era completamente distinta a la de hacía unos minutos. Quizás, solo quizás, las cosas sean diferentes esta vez. Yami rió para sí mismo y miró a su lado para compartir sus pensamientos con Ikari. Solo que, no había nadie a su lado. Ah, cierto. Darse cuenta lo golpeó más de lo que quería admitir. Estoy completamente solo ahora, ¿verdad? Sasori observó con recelo cómo Naruto se levantaba del suelo. Eso lo sorprendió un poco. No creía que el chico tuviera lo necesario para levantarse de nuevo y luchar. El Jinchuriki no había dicho ni una palabra, pero el titiritero ya notaba que su oponente era diferente. Lo miraba con más frialdad, como la de un shinobi experimentado. Lo habría desconcertado si hubiera sentido emociones tan insignificantes. Entonces, ¿aún te queda más fuerza? Preguntó con malicia. Qué interesante. En lugar de hacer una broma en represalia, el niño desapareció de la vista. ¿Qué? Pensó el pelirrojo frenéticamente. Giró sobre sus talones y vio un destello de cabello rubio que se dirigía hacia él. La velocidad de su jutsu de titiritero era impresionante.
Tsunami e Inari ya se interponían entre él y su oponente. Naruto hizo una simple señal con la mano. Jutsu de clon de sombras. Invocó 10 clones. Se dividieron en 2 grupos, 5 para enfrentarse a cada marioneta. El original no les prestó atención y siguió adelante. Sasori no tuvo otra opción. Con un gruñido de fastidio, desprendió sus hilos de chakra. Solo había logrado disipar algunos clones con sus marionetas antes de que el rubio real se acercara. Si esos peones no lo hubieran derrotado mentalmente, serían aún más inútiles en una batalla real. Comparados con el Kazekage, al que los genin ya habían sometido, los civiles de la ola eran meros juguetes. Parece que te lo estás tomando más en serio. Se burló el titiritero mientras retrocedía para mantener la distancia. ¿Te molestó volver a ver a viejos amigos? Ninguna respuesta, solo una mirada espantosa. No era lo que Sasori quería, en absoluto. ¿Debería usar la actuación de 100 marionetas? No, sus clones explosivos simplemente los destruirían. TCH, que así sea. Sasori se arrancó la túnica de Akatsuki y reveló su verdadero cuerpo. Eso pareció provocar una reacción en el Jinchuriki. Sonrió de forma misteriosa. El adolescente se detuvo de golpe, con una expresión de disgusto en el rostro por lo que vio. Entonces, por eso pareces de mi edad. Eres un bicho raro, ¿verdad? Naruto rompió el silencio. Ya que estás usando esos molestos clones, supongo que tendré que cambiar de estrategia. No he tenido que resolver un problema como este desde que me uní a Akatsuki. Me pregunto cuánto tiempo ha pasado. En los brazos y el torso de Sasori, las profundas líneas que recorrían su carne. Era igual que en Inari y Tsunami, lo que probablemente representaba las piezas individuales que componían sus cuerpos de marioneta. El estómago del Akatsuki también estaba tallado, y en su lugar había un gran carrete de cable metálico, bañado en veneno y con la punta de un aguijón. En el lado derecho de su pecho, parecía haber un espacio para algún tipo de compartimento oculto. Junto a él, un trozo cilíndrico de carne que latía y se retorcía llamó la atención de Naruto, pero no se detuvo en él mucho tiempo. Los ojos de la marioneta pelirroja estaban aún más apagados que antes. Desde que he tenido que usarme en combate. El cable se desenrolló ligeramente de su estómago, y él se subió a él con indiferencia mientras lo elevaba del suelo. 2 pares de 4 aspas, parecidas a molinos de viento, surgieron de su espalda baja. La misma sustancia espesa y púrpura goteaba de ellas. Entonces, ¿empezamos? Preguntó Sasori con una expresión de desorientación en su rostro. Naruto, respaldado por los clones que aún le quedaban, se agachó para prepararse. Si la teatralidad de su oponente le impresionó, no lo demostró. Terminemos con esto de una vez. Con una sonrisa cruel, Sasori señaló con las palmas hacia afuera. Lo que parecían pequeños barriles sobresalían del centro. Los instintos de Naruto le gritaban que se moviera, así que saltó hacia atrás y permitió que sus clones formaran una línea protectora frente a él. Justo cuando lo hizo, intensas corrientes de fuego brotaron de las palmas del titiritero. 3 de los 7 doppelgangers saltaron al aire, mientras que los que permanecieron en el suelo pasaron por el mismo conjunto de sellos. Estilo tierra. Muro de barro. El grueso muro colaborativo de la tierra se alzó y chocó con las llamas abrasadoras. El muro se mantuvo firme durante unos segundos, pero delgados zarcillos de fuego se asomaban por los lados. Definitivamente me quemó las cejas, se quejó uno de los clones. La segunda oleada de clones, ya en el aire, lanzó cada uno un puñado de shuriken mejorados por el viento. Estilo de viento. Jutsu clon de sombras shuriken. Pequeñas plagas. Se burló la pelirroja. No importó. Con un simple golpe, Sasori consumió la horda de shurikens en su tormenta de fuego. En cuanto hizo contacto con el viento, el fuego se intensificó y derritió los shurikens junto con el grupo de copias rubias. Fue solo un instante, pero Sasori apartó la vista de los Naruto en el suelo. Lo habían flanqueado y se acercaban rápidamente con kunais de viento en mano. ¿Rodeado, eh? Las cuchillas en la espalda del titiritero comenzaron a girar rápidamente. Para complementar esto, giró en círculo. Las afiladas cuchillas chocaron, seguidas de 4 sonoros puffs. El refuerzo de viento era una herramienta afilada, pero la rotación del ataque de Akatsuki le daba una ligera ventaja. Sin embargo, fue a costa de una de sus armas favoritas. De sus 8 espadas, 6 estaban completamente rotas. Las otras 2 estaban completamente melladas y sin filo. Frunció el ceño y retrajo el acero inútil hacia su cuerpo. Todo este esfuerzo, para un pequeño mocoso. Un vistazo a su vista periférica le alertó del último rubio.
Naruto cayó del cielo a toda velocidad, con el puño levantado para asestar el golpe de gracia. Te tengo. G. En un instante, Sasori levantó el cable sobre el que se apoyaba y este se lanzó contra el Jinchuriki. Demasiado fácil. Pensó mientras el aguijón atravesaba satisfactoriamente el estómago del Jinchuriki. El rubio abrió mucho los ojos y se aferró con desesperación al punto de la punción. Yo, exhaló el genin, apenas un susurro. Yo, era evidente que sentía un dolor intenso. Este chico le había hecho sentir más rabia y emoción que en los últimos 20 años. Diablos. Podría haber sido más difícil de derrotar que el tercer Kazekage. El ex shinobi de la arena quería fanfarronear sobre su victoria, burlarse del arriesgado ataque del arrogante niño. Y lo habría hecho si no hubiera notado algo con el rabillo del ojo. Sobre el muro de barro que los clones habían formado antes, estaba Naruto Uzumaki. Estaba sentado tranquilamente, con un pie colgando del borde y el otro sobre el muro, con la rodilla doblada y apuntando hacia arriba. Al ser notado, sonrió y saludó a su enemigo con aire de satisfacción. Ganar. Terminó el clon perforado. Los ojos de Sasori se abrieron de par en par. El original observó con cierta satisfacción cómo su clon suicida estallaba en la cara de su enemigo Naruto, se deslizó de su posición y caminó hacia donde había ocurrido la explosión. Eso debería haber bastado, pensó con seguridad. He usado demasiado chakra en esta pelea. Si uso más, no podré ayudar a los demás contra Itachi ese enmascarado. El humo se disipó, y se habían producido algunos daños. La mano izquierda y la pierna derecha de Sasori habían sido arrancadas. Estaba arrodillado contra un trozo de la pared de la cueva que aún se mantenía en pie, con el brazo sin manos sobre el pecho para protegerse. Sus pantalones estaban chamuscados y hechos jirones. El genin miró a un lado y vio que las extremidades del hombre seguían intactas. ¿Cuán resistentes eran estos cuerpos de marioneta? Mis clones suicidas no pueden usar jutsus. Debiste haber notado que algo andaba mal cuando intenté dar un puñetazo normal. El Jinchuriki se detuvo a pocos pasos y miró al titiritero con una expresión vacía. Su falta de emoción pareció quebrar algo dentro de Sasori, y su habitual fachada de desinterés dio paso a una furia rabiosa. ¿Por qué te ves tan presumido? Se dispuso a levantarse, solo para darse cuenta de que no era buena idea. Eso solo pareció enfurecerlo aún más. ¿No estás furioso por lo que les hice a tus patéticos amigos? ¿Eh? Si lo estás, mátame. Una sonrisa demente se dibujó en su rostro. No, déjame adivinar, ¿aún no vas a matarme? El chico no dijo nada, lo que provocó una risita en el pelirrojo. Probablemente no tengas el valor para hacerlo. ¿Qué quieres que haga? ¿Debería pedir perdón o pedirle disculpas a la aldea de la arena por asesinar a su líder? Aún no había respuesta. El criminal de Akatsuki solo recibió la misma mirada vacía. Sasori apretó los dientes. Di algo. Naruto lo interpretó como una invitación a acercarse. Dio unos pasos y se arrodilló para quedar a la altura de la marioneta lisiada. Lo siento, pero ya no tienes ninguna posibilidad, dijo con frialdad. Si me lo hubieras pedido antes, no sé si habría podido matarte, por muy idiota que suene. Su mirada era firme, inflexible. Pero ya no soy el mismo de antes. Sacó un kunai de su bolsa. Si crees que matarme traerá de vuelta a tus amigos, entonces, lo interrumpieron antes de poder terminar. No te equivoques, lo retó el rubio. No es por eso que voy a matarte. Se sentía más tranquilo que nunca. Como si lo único que le importara en ese momento fuera su objetivo. Era liberador, la sensación de fluir sin obstáculos hacia donde quería ir. No había ninguna voz en el fondo de su mente que intentara apartarlo del camino que buscaba. No se trata de venganza ni de ira. No quiero tomar una decisión así basada en emociones insignificantes. Es porque es lo correcto. Has herido y matado a innumerables personas, y parece que no te importa. No se trata de ti ni de mí, se trata de hacer lo mejor para el mundo. Y, lamento decirlo, eso empieza por no formar parte de él. Y no estaba dispuesto a permitir que el titiritero dijera otra palabra más. Se abalanzó sobre el pecho de Sasori con su kunai. Al mismo tiempo, el titiritero abrió la mano, y una bola oscura que había ocultado rodó y cayó al suelo. Quedaron envueltos en una densa nube púrpura justo cuando Naruto atravesaba el corazón del psicópata. No, así no. Pensó Yami mientras observaba desde dentro. El primer instinto de Naruto fue emitir chakra del viento desde su cuerpo y dispersar el humo. Lo hizo, y pudo observar a Sasori de cerca. La carne de su pecho estaba atravesada por el centro.
Un líquido espeso, de color púrpura rojizo, goteaba por los bordes de la herida. Pero eso no fue lo primero que notó. La sonrisa del hombre fue lo que le alertó de su grave error. Ya era demasiado tarde. Pequeño, sí, pero había inhalado una pizca de smog púrpura. Los efectos fueron inmediatos. Su cuerpo empezó a entumecerse. Empezó con sus piernas, que se tambaleaban. Giró y cayó contra la roca justo al lado de su enemigo. La respiración de Naruto se volvió errática, pero intentó controlarla lo mejor que pudo. Un dolor sordo en el pecho se acentuaba con cada segundo que pasaba. «Eres un cabrón, ¿lo sabes?», dijo el rubio. «No podías aceptar la muerte, así que tuviste que intentar arrastrarme contigo. Como si ya no hubieras causado suficiente dolor y sufrimiento». El hombre en cuestión apenas tuvo fuerzas para girarse y mirarlo. «Para ser alguien que me seguirá pronto, no pareces muy preocupado. ¿Será que tú también has aceptado tu muerte?». «No voy a morir», lo dijo con firmeza. «Apenas tomé veneno. No podrá matarme si el 9 colas tiene algo que decir al respecto». Eso hizo que el pelirrojo se riera a carcajadas. El arrebato hizo que más sangre brotara de su herida. La miró. No era muy profunda, pero definitivamente mortal. Según sus propias estimaciones, le quedaban unos minutos. Incluso si pudiera usar el ninjutsu medial, Naruto tenía suficiente fuerza para dominarlo y detenerlo. Aún así, no todo fue en vano. «Eres un tonto», logró decir finalmente tras sus ataques de risa dolorosa. «Solo necesito una gota de veneno para que sea fatal. Tomaste bastante, y ser un Jinchuriki tampoco te salvará. Lo único que puede detenerlo es mi antídoto. Y ese veneno, en particular, es especialmente complejo. Soy el único que puede descifrarlo. Acéptalo, chico, estás acabado. Tienes 3 días, como mucho». «Una de mis compañeras es una ninja médica de clase mundial», razonó el rubio, aún muy seguro de no correr ningún peligro. «Puede prepararme un antídoto. Quizás me reúna contigo en otro momento, pero no hoy. Después de todo lo que has pasado, ¿sigues confiando en que la vida te tratará con justicia?». Naruto abrió mucho los ojos al oír eso. Las pausas de Sasori entre palabras se hicieron más evidentes. Su tiempo se acercaba. «No hay garantía de que tu amigo salga vivo de esta. Itachi es aún más peligroso que yo». Volvió a reír entre dientes. Incluso si de alguna manera lograran encontrarte, dudo que sobrevivieras al viaje de regreso a la aldea». «Supongo que ya veremos», gruñó Naruto de dolor. «He sobrevivido a cosas mucho peores, créeme». Hubo un breve silencio entre ambos. El único sonido que se oía era la herida supurante del titiritero, que ocasionalmente sangraba. Era difícil escuchar cómo la vida abandonaba lentamente a otra persona, pero ¿acaso Sasori era considerado humano? Sin duda, se encontraba en la línea entre lo humano y lo monstruo. Sorprendentemente, fue el shinobi de la arena quien rompió el silencio. «Parece que por fin podré ver a mis padres. Me pregunto si me han estado esperando». El Uzumaki lo miró fijamente un instante, con una expresión complicada en el rostro. Era extraño. Casi parecía feliz al decir esas palabras. No esperaba que el hombre sintiera esa emoción. «Siento decirlo, pero te irás al infierno cuando todo esto termine». No lo sentía de verdad. «No conseguirás lo que quieres en el más allá, si alguien como tú puede siquiera ir allí». Sasori giró la cabeza para encarar al hombre que lo había matado, pero su cuello cedió. No tenía fuerzas para mantener la cabeza en alto. Aún así, levantó la vista para que ambos hicieran contacto visual. «Ya, lo sé». Era evidente por el retraso entre casi cada palabra que hablar era difícil para el pelirrojo. «¿Crees que los shinobi van al cielo?». Soltó una carcajada. «Todos, vamos a bajar allí». Naruto arqueó una ceja al oír eso. Vaya, probablemente tenía razón. Era difícil argumentar lo contrario. «¿Cómo murieron tus padres?». Odiaba haber hecho esa pregunta, pero la dijo de todos modos. El hombre a las puertas de la muerte miró al suelo. «Colmillo blanco, de la hoja», dijo con gran esfuerzo. «Lamento su pérdida». Sasori se estremeció un poco ante esas palabras. No era solo él. Naruto no esperaba decir algo tan sincero. «Gracias», parecía preocupado, como si no supiera por qué había compartido eso, o siquiera agradeciera al enemigo que sería la causa de su muerte. Pasó un momento antes de que tomara una decisión, y la mirada se desvaneció. «¿Puedes meter la mano en mi bolsillo?», preguntó el titiritero lentamente mientras el color comenzaba a desvanecerse de sus ojos. El genin frunció el ceño. «¿Qué? ¿Más veneno?». «Gracias, pero creo que ya me harté. Por cierto, sabe bien».
Solo él podía bromear en un momento así. De verdad, eres una persona interesante. El hombre en cuestión negó con la cabeza. Solo, hazlo. Naruto hizo una mueca, pero obedeció. Extendió la mano y sacó un trozo de papel doblado. Sinceramente, le sorprendió que algo tan delicado hubiera sobrevivido a una batalla tan feroz y destructiva como la suya. Lo abrió, lo que solo lo confundió aún más. Era solo un montón de símbolos abstractos, nada destacable a primera vista. ¿Qué es esto? Fue todo lo que pudo decir. Es el antídoto codificado para mi veneno. Llévalo al núcleo cifrado. Pero, ¿por qué? Estaba confundido. Sabes que no puedo salvarte. Y aunque pudiera, no lo haría. Este gesto no tenía sentido, y, aún así, el criminal de clase S lo hizo de todos modos. ¿Qué sentido tiene? ¿Quién sabe? Otra pausa. Aunque, esta vez, el aire tenía mucha menos tensión gracias, Sasori. Me pareció extraño, muy extraño, decirlo, pero era apropiado. El maestro artesano no tuvo respuesta a eso. ¿Hay alguien en tu pueblo a quien quieras darle un mensaje? Era una apuesta arriesgada, pero, hubo otra pausa incómoda, y Naruto observó con cierta curiosidad cómo los ojos del pelirrojo parpadeaban erráticamente. Si no fuera por su cuerpo de marioneta sin vida, probablemente podría adivinar lo que su enemigo pensaba o sentía en ese momento. Dile a la abuela chilló, que lo siento. Sasori apenas logró exhalar. Abuela chilló, repitió mientras lo guardaba en su mente para más tarde. Lo tienes. El titiritero estaba tan débil que no tuvo fuerzas para sentir en agradecimiento. En cambio, movió la mirada de arriba a abajo. Y, al ver el rostro de Naruto, comprendió el mensaje. El criminal de Akatsuki sentía que la vida se le escapaba, pero intentó aferrarse a ella. Eran todas sus fuerzas. Fue entonces cuando lo comprendió. Tenía miedo de la muerte y quería llevarse a alguien con él. Sasori no sabía qué lo había llevado a cambiar de opinión y darle el antídoto al chico, pero estaba contento con esa decisión. Morir solo ya no le daba tanto miedo. Durante todo este tiempo, había intentado escapar de la muerte convirtiéndose en eterno. Una marioneta, eso era lo que era, o lo que intentaba ser. El nieto de Chiyo nunca pudo alcanzar ese sueño por completo. Para controlar el chakra, necesitaba un elemento humano. El órgano que llevaba en el pecho era un gran punto débil, pero era necesario para su misión. Una búsqueda sin fin, que termina abruptamente y sin solución. Sin recompensa ni luz al final del túnel. Solo un viaje infructuoso. En fin, la vida no era precisamente placentera. La felicidad siempre lo había eludido. La última vez que tuvo algo parecido a eso fue cuando sus padres aún vivían. Sin embargo, incluso eso era solo un recuerdo lejano que ahora parecía una falsa realidad. La verdadera felicidad, tal vez, solo tal vez, esa emoción era posible mediante la aplicación de la belleza eterna. Sin importar el costo, estaba dispuesto a esperar ese tiempo para descubrirlo. Sin embargo, siempre existía la posibilidad de que eso también fuera imposible. Esa posibilidad lo asustaba casi tanto como la muerte. Tal vez era mejor así, esperar que fuera verdad y morir, en lugar de vivir hasta el punto en que te das cuenta de que no lo es. Sí, esa debe ser la verdadera belleza de la vida. Esos fueron sus pensamientos finales. Sasori. El sangrado que salía de su herida había cesado. Nada. Sasori. ¿Sigues conmigo? Naruto extendió la mano y sacudió ligeramente su hombro. Todavía nada. Sasori de la arena roja estaba muerto. Esto no era algo que Naruto hubiera previsto. Se suponía que su batalla sería dura, destructiva, sin complejos y que terminaría, dejando al último en pie con una sensación de victoria. En cambio, solo se sentía conflictuado, molesto y enojado consigo mismo por sentirse conflictuado. Sasori era una persona malvada y horrible que convirtió la vida humana en su propio juguete para sus objetivos personales y egoístas. ¿Cómo podía alguien así tener siquiera una pizca de bondad en su alma? No debería ser posible. Naruto apretó el trozo de papel en su mano. Si eso fuera cierto, ¿por qué le daría el antídoto a su enemigo? No tenía sentido. ¿Había algo más en la historia del titiritero? Tenía que averiguarlo. Y solo conocía a una persona que tendría las respuestas que buscaba. Abuela Chiyo, ¿eh? Supongo que tendré que preguntarle sobre todo esto. Naruto jamás perdonaría al criminal por lo que les hizo a sus amigos, pero definitivamente era más de lo que dejaba ver. Las acciones de Sasori en sus últimos momentos no correspondían con quien era en vida. ¿Pero por qué? Solo el tiempo lo dirá. Recordó su conversación.
Tras la explosión, Sasori estaba derrotado e indefenso. Aún así, incitó a Naruto a matarlo. Probablemente quería morir, pero no creía que yo fuera a hacerlo, pensó, mientras sus párpados empezaban a pesarle. ¿Era esto lo que querías, Sasori? Uzumaki se quedó dormido plácidamente. Naruto despertó sobresaltado y observó el entorno. La niebla de su siesta se disipó, y el adolescente de repente se dio cuenta de dónde estaba. Sintió un peso sobre su hombro. A su lado, Sasori debió de deslizarse lentamente hasta quedar apoyado contra el rubio. Eso debió ser lo que lo sobresaltó. Con delicado cuidado, bajaron a Sasori boca arriba, con el rostro alzado. Parecía como si contemplara el cielo sin ninguna preocupación, como cierto Nara, amigo del rubio. El titiritero siempre lucía tan inerte que, incluso muerto, lucía igual que vivo. En cierto sentido, ¿acaso eso lo hacía parecer vivo? Naruto también levantó la vista. No estaba oscuro, pero sin duda era más tarde desde que se desmayó. Si tuviera que calcularlo, probablemente habría estado inconsciente entre 30 y 60 minutos. Los dolores sordos que había sentido antes se intensificaron lentamente, y ahora los efectos del veneno eran evidentes. Se llevó las manos al pecho. Su rostro también había empezado a entumecerse. Qué problemático. Me pregunto cómo estarán los demás. Espero que todos estén bien, así que, de hecho, sigues vivo. Debo decir que estoy bastante impresionado. Entonces, el riesgo valió la pena. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par y se dispuso a levantarse. Su cuerpo rechazó con vehemencia la invitación, deslizándose hacia abajo por el resto de la pared de la cueva donde estaba apoyado. Bueno, esto no era bueno. Sin antídoto, y con un cuerpo débil e insensible. El chico buscó la voz con la mirada, pero no vio nada inmediato. Ver es creer, pero el genin reconocía esa voz de cualquier parte. ¿Dónde estás? Gritó a la persona escondida. Casi me sorprende que hayas logrado matar a Sasori tú solo. La voz tranquila y serena lo ignoró para continuar con sus pensamientos. Es un gran logro, si me permiten decirlo. Naruto frunció el ceño. Bueno, entonces sal y felicítame, lo desafió. Es de mala educación felicitar a alguien y no mostrarle la cara. ¿Te estás desvaneciendo poco a poco por su veneno y quieres pelear? Preguntó el hombre invisible con un toque de humor. Qué típico de ti. Muy bien. Salió de entre las sombras. Una figura espantosa a los ojos de los shinobi de la hoja oculta. Un delincuente desviado de rango S con ojos rojo sangre. Por mucho que me gustaría complacerte, no hay tiempo para bromas. Debemos hacerlo rápido. Naruto entrecerró sus ojos azules con disgusto. Había acertado. No había forma de confundir esa voz. La conocía demasiado bien. Itachi Uchiha. Siguiente capítulo. Mente unidireccional.